profesor que nos va a indicar las cosas. Muy bien, muchas gracias. Necesitaré que alguien me acerque luego para pasar las diapositivas. Mientras voy a enseñaros algunos libros que creo que... ¿Está aquí? Para adelante, para atrás, el puntero. Vale, perfecto. Muy bien. Que creo quizá pueden interesaros, ¿de acuerdo? Se tratan de libros relacionados con el tema que vamos a estar tratando tanto esta noche como mañana por la mañana como mañana por la tarde. ¿Vale? Os los comento un poquito. Por ejemplo, este libro, el primero que ha salido, está escrito por Luis González, No dejes a Dios metido en un museo. ¿Vale? Estoy empezando a leerlo. Voy por la página 40 y tantos, porque lo he recibido hace poco. De momento puedo confirmar que es un libro muy versado. Está muy bien. Ah, perfecto. Qué buena idea. Sí, señor. Bueno, pues este sería un libro que podéis adquirir. Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. ¿Y si Dios existe? Digo que me ha llegado más recientemente porque es lo que me han regalado anteayer, que fue mi cumpleaños. Y no lo había visto, pero no lo conocía. Así que otro libro le he echado un vistazo y también está muy bien. Luego otros libros que quizá los habéis visto en alguna AEGOAE o en alguna asamblea de Naturalia. ¿Vale? En el principio, La ciencia descubre a Dios, de Ariel Roth, Fe y razón en la historia de la Tierra, de Leonard Brand. Si queréis echarles un vistazo, son libros personales míos, pero que les podéis echar un vistazo para saber de qué van y si os interesa, pues buscarlos. Os he traído también otro libro que no es el mismo tema, es el libro el último libro que he escrito yo, que se titula ¿Dónde estás, Dios, mientras aquí sufrimos? ¿Vale? Que tiene que ver con el tema del sufrimiento humano. A lo mejor algunos lo tenéis y lo conocéis, y he traído varios ejemplares por si alguno lo quisiera obtener. Muy bien, pues dicho esto... El universo, Génesis y Elena White, primera parte. Génesis 1, versículo 1. Esa es la nueva versión internacional, pero todos conocemos la versión Reina Valera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra era un caos total. La tierra estaba desordenada y vacía de vida y desordenada. No era posible la vida. Y Dios quiso que en este planeta existiera vida, seres vivos, animales terrestres, animales marinos, animales que son capaces de volar, como la conocemos hoy en día, pero mucho mejor. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así empieza la Biblia, así empieza el libro de Génesis. 2 versículos. A continuación, y dijo Dios que exista la luz, etcétera. Conocemos el pasaje, ¿verdad? Y termina diciendo, y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día, fue la tarde y la mañana. Y dijo Dios que exista el firmamento, etcétera, etcétera, y fue el segundo día. Y así se repite 6 veces, hasta que llega el séptimo día, donde dice que Dios descansó. Es decir, hay una estructura literaria muy clara. Cada día que Dios hace algo, empieza diciendo, y dijo Dios. Por la voz de Dios fue creada la luz, fue creado el firmamento, fueron creadas las lumbreras, fue creada la vida, los seres marinos, los seres terrestres y finalmente el ser humano. Por la voz de Dios. Y dijo Dios. Y fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo, del tercero, del cuarto, etcétera. ¿Sí? Es decir, es una estructura literaria muy clara. Los 2 primeros versículos están fuera de esa estructura literaria, como podéis apreciar. Primera interpretación. Los 2 primeros versículos hablan de que Dios crea nuestro planeta.
Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Hace 6.000 años, más o menos, Dios creó todo, el universo, los cielos y en particular también nuestro planeta. Por lo tanto, el universo tendría 6.000 años. ¿Vale? Primera interpretación. Y entonces, va ordenando la vida en este planeta y, claro, al cuarto día, crea nuestro planeta y en el cuarto día crea el resto del universo. Estaba confundiéndome con la segunda interpretación. ¿Sí? ¿Por qué esta primera interpretación que dice que solamente creó el planeta y luego en el cuarto día el resto del universo? Porque el cuarto día dice que creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Vale? Entonces, si creó eso en el cuarto día, es que al principio solamente estaba el planeta Tierra. Esa sería una primera interpretación. Segunda interpretación, la que os estaba diciendo y me había equivocado. Dios crea todo el universo junto con la luz el primer día. Por lo tanto, el universo también tendría 6.000 años, igualmente. Y en el cuarto día se hacen visibles los astros. Estaban creados, pero se hacen visibles. Porque claro, había como una especie de bruma que no se veía. Otra interpretación. Tercera interpretación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Fijaos que los dos primeros versículos insisto en que están fuera de la estructura literaria que corresponde a partir del versículo 3. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, creó el universo, en particular nuestro planeta, pero nuestro planeta no estaba apto para la vida. En cierto momento Dios elige acondicionar este planeta para crear vida en él. Y entonces, ahora sí, ahora empieza la narración de cómo Dios creó la vida en este planeta, que es nuestra historia, el principio de nuestra historia como raza humana. Esta sería la tercera interpretación, es decir, entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis no sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado. Dios pudo haber creado el universo hace mucho tiempo, y en un momento determinado decir, bueno, pues en este planeta voy a crear vida. Igual que había estado haciendo en otros planetas, como veremos mañana. No tenemos más información que esta en la Biblia. Por lo tanto, no sabemos cuál de las interpretaciones quedarnos. Pero sí podemos encontrar información en otras fuentes. Esta noche vamos a sacar información de la ciencia, de las investigaciones, de las observaciones, de cómo es el universo. Mañana por la mañana hablaremos de declaraciones de Elena White que permiten complementar lo que la ciencia nos dice y llegar a entender y poder llegar a elegir una de estas tres interpretaciones. ¿De acuerdo? Eso lo dejaremos entonces para mañana. ¿Cuál de las tres interpretaciones es la correcta? Decía, por alguna razón Dios prefirió no revelar a Moisés detalladamente los orígenes del universo, ni cómo lo había hecho, ni cuándo. Eso era información que para el pueblo de Israel a lo mejor era espúrea, no les interesaba. A nosotros sí nos interesaría saberlo, ¿verdad? Pero Dios, por alguna razón, prefirió dedicarse a declarar enfáticamente que Él es el que había creado, que Él era el creador. Eso es lo importante de Génesis 1, ¿vale? No cómo Dios creó el universo ni cuándo. Eso ya es secundario. Aunque a nosotros, nos pica la curiosidad. Podemos extraer valiosa información complementaria a partir del conocimiento científico actual que haremos esta noche y de los escritos de Elena White, de los cuales hablaremos mañana por la mañana. Bueno, ¿cómo es el universo? ¿Qué pasos ha tenido que dar el ser humano para llegar a conocerlo como lo conocemos ahora? Y, por supuesto, seguiremos enterándonos de cosas que ahora ignoramos. ¿Qué pasos hemos tenido que dar? En primer lugar, vamos a ver cómo es nuestra casa, nuestro planeta. ¿Cómo hemos llegado a conocer nuestro planeta como lo conocemos ahora? Porque, claro, siglos atrás no había naves espaciales que pudieran hacer fotografías, ni cartografiar los continentes. Había que investigar de otra manera. Claro,
cualquier observador, cualquier ser humano es muy pequeñito frente a las dimensiones de nuestro planeta. Así que, a simple vista, nos da la sensación de que la Tierra es plana, ¿verdad? Eso fue lo que se creyó durante cierto tiempo, que la Tierra era plana. Y también había otro error conceptual, que era el geocentrismo. Es fácil comprender que los antiguos, pues mirando al cielo, observando cómo durante la noche las estrellas iban pasando, igual que durante el día pasa el sol, pues todo gira a nuestro alrededor. No tenemos la sensación de estar moviéndonos nosotros. Claro, podrían decir, se están moviendo así es porque yo estoy girando así. Pero como no tengo la sensación de estar moviéndome, lo que veo es que se mueven los astros. Así que la Tierra está en el centro del universo, geocentrismo, y lo demás, bueno, se mueve en una bóveda sólida, la cual no tiene por qué estar demasiado alejada. De hecho, los antiguos creían que, bueno, a lo mejor subiendo las montañas más altas y estirando un poco el brazo podrían llegar a tocar la cúpula, esa bóveda. De hecho, si recordáis, unos capítulos después en Génesis, después del diluvio, unas cuantas personas deciden construir una torre para llegar al cielo, para tocar el cielo, ¿verdad? Y en el caso de que hubiese un diluvio, poder salvarse. Que llegaría hasta el cielo. Pues su concepto de bóveda estelar es que estaba mucho más cerca de... bueno, pues este era un criterio, una idea que tenían los antiguos. Dos hechos clave que supusieron el abandono muy temprano del primer error conceptual, de que la Tierra era plana. Luego hablaremos del segundo, del geocentrismo. Los navegantes constataban una y otra vez que cuando iban yendo a latitudes de norte a sur, el cielo nocturno cambiaba. Es decir, había estrellas que podían ver si iban pues, por la panza de África hacia abajo, y en cambio no eran visibles si iban hacia el norte. Entonces, Anaximandro de Mileto, fijaos, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, dijo, bueno, pues eso es que la Tierra es cilíndrica, ¿vale? Entonces nos vamos moviendo de norte a sur, y va cambiando el paisaje nocturno, paisaje estelar nocturno. Tierra cilíndrica. Sin embargo, unos años después, 480, Filolao de Tarento, constató que ese problema, o sea, esa observación no solamente era válida de norte a sur, sino también de este a oeste. Por lo tanto, de cilindro nada, tenía que ser una esfera. En cualquiera dirección que se movieran los barcos, los habitantes de los pueblos costeros observaban que al alejarse el barco, primero se dejaba de ver el casco y por último las velas. De manera que había una esfericidad. El horizonte iba tapando poquito a poco el barco. Así que ya se empezó a hablar de una Tierra esférica. Pero claro, ¿qué dimensiones tiene? Pues luego veremos cómo se midió el radio de la Tierra. Sin embargo, la idea del geocentrismo, de que nosotros somos el centro del universo, el ombligo del universo y que todo lo demás gira alrededor de nosotros, quedó arraigada durante muchos siglos. Aristarco de Samos había lanzado la idea 3 siglos antes de Cristo, pero nadie le hizo caso. Tuvimos que esperar 19 siglos hasta que Copérnico dijera, mira, la idea de que la Tierra es el centro del universo no me sirve. Las investigaciones que yo hago, las medidas que yo hago, me dicen que lo que está en el centro es el Sol. Y así pasamos del geocentrismo al heliocentrismo. El modelo heliocéntrico permitió a otros astrónomos como Kepler, Tycho Brahe y otros avanzar mucho más fácilmente en el desarrollo de la astronomía. Por lo tanto, de esta manera ya se ha podido erradicar ese segundo error conceptual. Bueno, si la Tierra es esférica, ¿qué tamaño tiene? ¿Será muy grande, muy pequeña? Vamos a ver. Pues fijaos,
el primero en realizar una estimación adecuada fue Eratóstenes de Cirene. Me imagino que conoceréis la historia, ¿verdad? En Egipto hay dos ciudades, Siena y Alejandría. Siena está más al sur, Alejandría más hacia el norte. Él sabía que en el solsticio de verano, 21 de junio, ocurría que en la ciudad de Siena, a las 12 del mediodía, el rayo de luz, justo el sol estaba en el cenit y la luz venía exactamente perpendicular al suelo. De manera que, como podéis apreciar, el rayito de luz penetraba paralelamente a un pozo que fuese profundo y se notaba el sol, se veía reflejado el sol en el fondo del pozo, en el agua del pozo, ¿verdad? El rayo de luz es exactamente perpendicular en la ciudad de Siena. Sin embargo, en ese mismo momento, unos cuantos cientos de kilómetros más al norte, en la ciudad de Alejandría, el rayo de luz no es perpendicular al suelo, sino que está formando un cierto ángulo y se producen sombras. Ahí tenemos pues un típico monolito de estos de Egipto y se puede medir la sombra, se sabe la altura de ese objeto. Con la altura de ese objeto y lo que mide la sombra podemos medir el ángulo. Bueno, pues ese ángulo es el mismo que ese ángulo alfa 1 que le hemos llamado será el ángulo alfa 2, el que forman los dos radios de la Tierra, uno hacia la ciudad de Siena y el otro hacia la ciudad de Alejandría, esos dos radios que parten del centro, ¿de acuerdo? Bueno, según la historia, pues Eratóstenes mandó a un esclavo suyo que a pasos midiera la distancia entre Siena y Alejandría, de manera que él ya tenía la distancia entre esas dos ciudades y el ángulo. Teniendo la distancia, unos 800 kilómetros, y el ángulo, 7,2 grados, aplicando esta fórmula, logró hacer los cálculos. 6.366 kilómetros sería el radio de nuestro planeta. Actualmente se acepta 6.371 aproximadamente, se conocen más decimales, aunque es un radio medio, porque sabéis que en el Ecuador el radio es mayor que en los polos. Hay 21 kilómetros de diferencia entre el radio polar y el radio ecuatorial. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos el tamaño de la Tierra. ¿Y la Luna? ¿Qué tamaño tiene y a qué distancia está? Bueno, pues ¿sabéis cómo se pudo averiguar el tamaño de la Luna? Un primer método fue el de Aristarco de Samos, también 300 años antes de Cristo, y Parco de Nicea lo recuperó un siglo después. Fijaos, qué curioso, en un eclipse de luna, es decir, la sombra de la Tierra va tapando la Luna poco a poco, observáis que la curvatura del disco lunar no tiene el mismo radio que la curvatura de la sombra de la Tierra. ¿Lo veis? La sombra de la Tierra, como la Tierra es bastante más grande que la Luna, la sombra de la Tierra tiene un arco que es más abierto que el arco del perfil de la Luna. En cuanto nosotros tenemos un disco, cogiendo 3 puntos, eso es geometría, podemos averiguar el radio y el centro, ¿de acuerdo? El centro y el radio de una circunferencia, o de un círculo. Así que, como ya sabemos el radio de la Tierra, podemos hallar el radio de la Luna. Haciendo esa proporción, el radio de la Tierra es 3,66 veces el radio de la Luna. Despejamos de ahí el radio de la Luna y nos sale que el radio lunar es de 1.700 kilómetros. Ya sabemos el tamaño de la Luna, es bastante más pequeña que la Tierra, es nuestro satélite, y multiplicando por 2 tenemos 2 radios, será el diámetro. ¿Y para qué nos sirve el diámetro? Pues para saber a qué distancia está la Luna. Fijaos qué método más curioso. Conociendo el diámetro de la Luna, 3.474 kilómetros, y midiendo el ángulo que el disco lunar subtiende, es decir, tenemos la Luna y entonces podemos medir con un aparatito, con la precisión que nos permita ese aparato, podemos medir el ángulo que subtiende el disco lunar. Ese ángulo es de medio grado.
0,51. Es muy poquito, pero hay aparatos que lo pueden medir. Incluso pueden medir ángulos mucho más pequeños que ese, miles de veces más pequeños que ese. Bueno, con la misma fórmula que antes, hemos conseguido el radio de la Tierra. Fijaos que la figura geométrica es la misma. Podemos conseguir la distancia entre la Tierra y la Luna. Y esa es de 390.000 kilómetros. ¿Sabéis cuando los investigadores se pusieron a hacer estos cálculos y vieron distancias tan grandes? El primer impulso es rascarse la cabeza y decir, no puede ser, me he tenido que equivocar. En ciencia ocurre muchas veces eso, que se observa algo que no corresponde a las concepciones que uno tiene. Eso se llama efecto, efecto fotoeléctrico. ¿Os suena? El efecto fotoeléctrico, efecto Compton. Surge algo que no podemos explicar, que es contrario a lo que debería suceder. Así que se rehacen los cálculos. No, me he tenido que equivocar, lo vuelvo a calcular. Pues me sale lo mismo. Oye, pues voy a llamar a un colega mío que haga los cálculos a ver dónde me equivoco. El colega dice, a ver, has tenido que meter la pata en algún sitio. A ver, voy a calcularlo yo. Pues es verdad, a mí me sale lo mismo. Así es como va avanzando la ciencia. Y bueno, ya la Luna no está cerquita de las montañas. Está mucho más lejos, ¿verdad? Esa idea de cercanía se tiene que dejar a un lado. Bueno, la distancia entre la Tierra y la Luna aceptada actualmente la tenéis ahí. ¿Y el Sol? ¿Qué grande es el Sol? ¿Qué lejos está el Sol? Bueno, fijaos, un método para medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Conociendo la distancia entre la Tierra y la Luna, podemos conocer la distancia entre la Tierra y el Sol. Fijaos de qué manera más curiosa. Esto ya lo midió Aristarco, aunque se equivocó bastante, como veréis ahora. En el momento en el que la Luna está en cuarto creciente o cuarto menguante, me da lo mismo, es decir, justo cuando es medio queso, exactamente medio queso, en ese momento está siendo iluminada por el Sol lateralmente y nosotros la estamos viendo desde aquí, ¿verdad? La Tierra, la Luna y el Sol están formando un triángulo rectángulo, 90 grados. Es decir, los 390.000 kilómetros entre la Tierra y la Luna es lo que decimos un cateto del triángulo, y el otro cateto lo estaría formando la distancia entre la Luna y el Sol. La hipotenusa sería la distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, pues trigonometría básica, la distancia entre la Tierra y el Sol sería 390.000 kilómetros dividido entre el coseno de 87 grados, que fue lo que midió Aristarco. 87 grados. El angulito que forma esta barra que veis así vertical con la barra que marca la distancia entre la Tierra y el Sol. 87 grados. Bueno, como os decía antes, una distancia enorme, inimaginable. 8 millones de kilómetros, no puede ser. Me he tenido que equivocar. Pues en efecto, se había equivocado. Pero no en mucho, sino en poco. 87 grados no es el ángulo real, ¿vale? El ángulo real es de 89,8, casi 90 grados. La distancia real entre la Tierra y el Sol son 149 millones de kilómetros, casi 150 millones de kilómetros. Está lejitos y sin embargo nos calienta. Nos calienta justo lo adecuado, la temperatura adecuada. De esto hablaremos mañana por la tarde, curiosamente. Bueno, ya sabemos lo lejos que está el Sol. ¿Y los demás planetas? ¿Estarán muy lejos, muy cerca de nosotros? Bueno, pues eso tenemos que acudir ya a leyes más actuales. Kepler, siglo XVI, siglo XVII. La tercera ley de Kepler la tenéis aquí. T mayúscula es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol, se llama periodo. La D minúscula es la distancia entre ese planeta y el Sol. G mayúscula es una constante, la constante de gravitación universal, y ms es la masa del Sol.
Esas están relacionadas mediante esa fórmula. Observáis que la t mayúscula está elevado al cuadrado, que la d minúscula está elevado al cubo, ¿verdad? Esa es la tercera ley de Kepler que se deduce, no es momento ahora para deducirla. La deduzco a los alumnos de segundo de bachiller, de física de segundo de bachiller, pero no hace falta hacerlo ahora. Creérosla. Creérosla. Muy bien. Si despejamos de ahí, ms es la masa del Sol. Nosotros conocemos el periodo de la Tierra, es decir, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, un año, 365 días, ¿verdad? Y también conocemos la distancia entre la Tierra y el Sol por el método que hemos visto antes. Así que sustituimos esos valores ahí y podemos conocer la masa del Sol, 2 por 10 elevado a 30 kilogramos. A ver, 10 elevado a 6 sería 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 de kilogramos, 10 elevado a 6. 10 elevado a 12 sería 1.000.000.000 con B. 10 elevado a 18 sería 1.000.000.000.000. Va de 6 en 6. 10 elevado a 24 sería 1.000.000.000.000. 10 elevado a 24. Y 10 elevado a 30 es 1.000.000.000.000. ¿Sí? Por lo tanto, 2 quintillones de kilogramos. Esa es la masa del Sol. Curioso, ¿verdad? Asombroso. Bueno, si ahora eso, como ya sabemos la masa del Sol, la sustituimos conociendo el periodo de rotación, de traslación alrededor del Sol de cualquier planeta, podemos saber la distancia a la cual está ese planeta. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Marte tarda 3 años nuestros en dar una vuelta alrededor del Sol. Pues ponemos ahí ese dato y de ahí podemos despejar la distancia. Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis. La Tierra está a 149 millones de kilómetros, como hemos visto antes, 1,49 por 10 elevado a 11. Mercurio está mucho más cerquita del Sol. Neptuno está a 4,5 por 10 elevado a 12, está bastante más lejos. Esas cifras a lo mejor no nos son muy cómodas de interpretar. Vamos a recurrir a otro medio, el tiempo luz. Eso nos va a permitir, por lo menos, distancias no intergalácticas, sino distancias en nuestro sistema solar, comprender un poco mejor las distancias entre astros, entre planetas. La luz presenta una velocidad en el vacío de 300.000 kilómetros por segundo, lo conocíais, ¿verdad? Es decir, en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Para hacernos una idea, si pudiera moverse de forma circular, daría 7 vueltas y media a la Tierra sobre el ecuador en un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media en un segundo. A esa velocidad va la luz. Otro ejemplo. Equivaldría a viajar 300 veces desde Reus hasta La Coruña, aproximadamente 1.000 kilómetros. ¿Sí? Es decir, 150 viajes de ida y vuelta en un segundo. A esa velocidad va la luz. ¿De acuerdo? Bueno, pues a esa velocidad nosotros podemos hablar de tiempo luz, minutos luz, horas luz, días luz, años luz. Por ejemplo, la luz tarda 1,3 segundos en ir desde la Luna hasta la Tierra. Decimos que la Luna está a 1,3 segundos luz. Cuando los astronautas fueron a la Luna y se comunicaban con la base, pues tenían que esperar. 1,3 segundos es lo que tarda la onda en llegar. Y luego 1,3 segundos responder. La luz del Sol tarda 8,3 minutos. Es que está muy lejos el Sol. 8,3 minutos luz. Si ahora mismo el Sol explotara, no nos enteraríamos hasta después de 8 minutos. ¿Entendéis por dónde van los tiros, verdad? Muy bien. Mercurio está a 3,2 minutos luz del Sol. Nosotros, la Tierra, está a 8,3 minutos luz. Pero fijaos, Neptuno está a más de 4 horas luz. En las ondas espaciales estas que enviamos para fotografiar los distintos planetas y sus satélites, hace unos años, ¿recordáis?
Cuando hacían una fotografía, y enviaron millones de fotografías, ¿verdad? Cuando hacían una foto y la enviaban a la Tierra, desde Neptuno, esa foto tardaba 4 horas en llegar. A esa distancia está Neptuno. ¿Hay más cuerpos celestes que pertenezcan a nuestro sistema planetario? ¿Hasta dónde se extiende nuestro barrio? Porque si hemos dicho que nuestro planeta es nuestra casa, pues el resto de planetas será nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestras casas vecinas. ¿Qué pasa con los cometas, con los asteroides? ¿Hay otros planetas? Sí, hay otros planetas. Fijaos que en esa lista no he puesto a Plutón, porque se ha dejado de considerar planeta, ahora es un planetoide, digamos. Porque es que se han encontrado otros. Por ejemplo, Plutón con su luna Caronte ya no es un planeta, es un planetoide. Está Eris, también tiene su propia luna, Disnomia, Makemake, etc. Haumea tiene dos pequeños satélites. Fijaos que Haumea no es esférico, es un poquito apepinado, ¿verdad? Son planetas mucho más pequeños, planetoides, astros mucho más pequeños que la Tierra. Veis que la Tierra está ahí abajo, un trocito, para que la podáis comparar. Plutón está a 5 horas y media luz, pero es que Eris está a 13 horas luz. Y están girando alrededor del Sol, es decir, pertenecen a nuestro sistema solar. Y están muy lejos, 13 horas luz. Imaginaos a la velocidad a la que va la luz. ¿Y los cometas? El cometa Halley y aquí el Kohoutek y otros, ¿verdad? ¿Qué son los cometas? Pues los cometas son bolas de hielo carbónico, es decir, dióxido de carbono, sobre todo CO2, quizá puedan tener algo de agua congelada, por supuesto, y polvo, es decir, nieve sucia, le dicen, nieve sucia. No se sabe muy bien el origen, pero lo cierto es que se sabe su composición, y cuando están pasando cerca del Sol, el viento solar derrite su superficie, y entonces partículas salen, y es lo que se produce, esa cola. Cuando ya se alejan del Sol, ya no tienen cola, porque ya el viento solar ya no les afecta. Y vuelven al cabo de ciertos años. El cometa Halley tiene un periodo de 76 años aproximadamente, ¿verdad? Cada 76 años nos visita. Por cierto, cada vez viene más debilitado, que cada vez que pasa alrededor del Sol, el Sol lo desgasta. Muy bien. Los cometas son, entonces, también pertenecen a nuestro sistema planetario porque giran alrededor del Sol, pero sus órbitas son muy excéntricas, muy alargadas, de manera que llegan muy lejos. Hay cometas cuyo afelio, es decir, el punto más alejado del Sol, se encuentra alrededor de 20 días luz. Ya hemos pasado de horas luz a días luz. De manera que nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario, nuestro barrio, podría tener un diámetro de 40 días luz. 20. Un diámetro de 40 días luz, por lo menos. ¿Y los asteroides? ¿Qué son los asteroides? Bueno, los asteroides no están muy lejos. Los asteroides están entre Marte y Júpiter. Son pedazos de roca. Algunos son conglomerados de partículas que se han ido juntando por gravedad, pero son como un trozo una piedra blandita, pero otros son rocas rígidas. No se sabe muy bien qué es lo que hacen ahí, pero es todo un cinturón de asteroides que está entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Se especula que pudo ser un planeta que estaba ahí y que reventó por una colisión, y entonces esos trozos siguen orbitando alrededor del Sol en la órbita que le correspondía a ese planeta, pero como eso nadie lo vio, pues es simplemente una hipótesis de trabajo. El caso es que están ahí y a veces se desvían de su órbita por la interacción sobre todo de Júpiter, que tiene una acción importante, porque Júpiter es un planeta muy masivo.
Y entonces se desvían de su órbita y pueden hacernos daño. Pueden llegar a hacernos daño. Bueno, ¿veis? Eso es un cráter, ¿verdad? En un principio podemos decir, vaya volcán. Pero eso no es un volcán. No encontraréis ninguna piedrecita de basalto, ni ceniza volcánica, ni lápidi, ningún mineral que es característico de los volcanes, es tierra. Eso es un cráter de impacto. Algún asteroide impactó en su momento en el desierto de Kandimalal, en Australia, y tiene un diámetro de 800 metros. O sea que el golpe tuvo que ser guapo, ¿verdad? Pero no es el único. Yo he estado ahí, hemos estado ahí, mi esposa, en Arizona. Si vais a Estados Unidos, pasad por el desierto de Arizona. En agosto, más de 50 grados, 50 y tantos grados, calorcito. Estábamos deseando entrar en el pequeño museo que hay ahí, porque había aire acondicionado. Salir del coche con aire acondicionado y estar en la naturaleza era verdaderamente arriesgado. Pero merecía la pena. Ahí tenemos otro cráter de impacto. Mide 1,2 kilómetros. Canadá, 3,4 kilómetros. Se ha formado un lago, porque ahí es una zona muy húmeda. Fijaos, en Groenlandia hace poco se descubrió esa formación y alguien pensó, uy, qué redondeada es esa cornisa, esa cordillera. Vamos a intentar ver qué hay debajo con radares especiales que atraviesan la capa de hielo. Y encontraron que eso también es un cráter de impacto. ¿Sabéis qué diámetro tiene? 31 kilómetros de diámetro. Y el que se lleva la palma es este cráter de impacto, del cual solamente parte de ello está en la costa, la otra parte, como veis, está en el océano, un diámetro de 180 kilómetros. Los científicos piensan que ese fue el origen de la extinción de los dinosaurios. Los creyentes sabemos que la extinción de los dinosaurios es muy paralela, es decir, está justo en los niveles de sedimentación que corresponden al diluvio. Es decir, muy probablemente el diluvio que nos cuenta Moisés lo hace de una forma muy sucinta. Llovió el agua que cayó del cielo y las fuentes de las aguas que se abrieron de la tierra y que salía agua y que eso lo inundó. Es que pudo ser una hecatombe de cualquier tipo. Por ejemplo, el impacto de un buen asteroide. Fijaos, ¿os imagináis las olas tsunami que eso habría originado? Suficientes para arrasar con la vida de todo el planeta, claro. Y el arca, yo me imagino que haría así, cuando venía una ola, y luego la otra, tsunamis a lo mejor de cientos de metros de altura. Podría ser. El Génesis no registra que fuese un impacto, pero podría ser. ¿Y las estrellas a qué distancia están? Hiparco fue el primero en realizar un mapa estelar en el que se registraba la posición de más de 800 estrellas en el año 134 a.C. Y Ptolomeo, 2 siglos después, añadió 200 estrellas más, observando a ojo desnudo. No tenían telescopios, claro. Por lo tanto, 1000 estrellas estaban perfectamente codificadas y registradas. Esta estrella está entre esta otra y esta otra, a tal distancia, un mapa perfectamente diseñado. Bueno, pues pasó el tiempo, pasaron los siglos. 1718, Edmund Halley compara esos mapas con los que él podía observar y él se da cuenta que algunas estrellas se habían movido. No estaban en el sitio que los otros dos las habían colocado. En esos siglos,
en 16 siglos, algunas estrellas se habían movido clarísimamente de su posición original. Por lo tanto, las estrellas no están quietas en una bóveda, no están fijas como chinchetas clavadas en una bóveda, sino que se mueven. Se mueven y unas se mueven con una velocidad y otras con otra. Un método para averiguar a qué distancia está una estrella relativamente próxima de nosotros es el método del paralaje. Para entenderlo, simplemente, si vosotros ponéis el dedo así y os fijáis, por ejemplo, fijaos en mí, poner el dedo y os fijáis en mí. Y ahora cerráis el ojo derecho y luego cerráis el izquierdo alternativamente. Veréis que yo me muevo respecto del fondo. No, yo estoy quieto. Pero vuestra perspectiva hace que, depende si me miráis con un ojo o me miráis con el otro, notáis que yo me estoy moviendo respecto del fondo. ¿Sí? Bueno, pues eso, a gran escala, es lo que podemos hacer. Fijaos, ahí está el Sol y la Tierra en dos posiciones situadas a 6 meses de distancia. Es decir, en este extremo y en este otro extremo. Es como si tuviéramos este ojo y luego este ojo. Y estuviéramos viendo una estrella frente al fondo fijo. Podemos medir ese ángulo y como sabemos la distancia entre la Tierra y el Sol, que son 1,49 por 10 elevado a 8 kilómetros, pues entonces podemos saber cuál es la distancia entre esa estrella y el Sol. Es aplicando la tangente. Así podemos saber que, por ejemplo, la estrella que está más cerca de nosotros después del Sol, que está más cerca de nuestro sistema solar, es Alfa Centauri, está a 4 y pico años luz, 4,29 años luz. Es decir, la luz que sale de esa estrella tarda más de 4 años en llegar a nosotros, y es la que está más cerca. ¿Nos podemos imaginar cómo es el universo? Es asombroso. Pero fijaos, la estrella Vega está a 27 años de luz. Y esas son las que están cerquita de nosotros. Cerquita de nosotros. Porque la galaxia tiene miles y miles de estrellas y mucho más lejos. Para estrellas más alejadas no nos sirve el paralaje, sino hay otros métodos indirectos. Por ejemplo, la diferencia de brillo. Pero no nos vamos a meter en esto. Nuestra galaxia tiene un diámetro de unos 106.000 años luz. Es decir, un rayito de luz que salga de una estrella en un extremo tardaría 106.000 años en llegar al otro extremo de la galaxia. Inmensa, ¿verdad? Y se calcula que contiene entre 100.000 y 450.000 estrellas. Diréis, bueno, ¿y por qué un rango tan amplio? Bueno, pues porque es una estimación. No sabemos si son 200.000 exactamente o 250.000. Lo que sí sabemos es que como mínimo 100.000 y como máximo 450.000, en ese rango. Muchísimas estrellas, ¿verdad? Como hay un polvo estelar, una zona oscura, pues no tenemos toda la información de lo que ocurre en el centro de la galaxia. Se supone, por diversas razones, que ahí puede haber un agujero negro, y entonces las estrellas orbitan alrededor de ahí, pero es solamente una hipótesis. Una nueva sorpresa es que hay más galaxias, hay más ciudades. Nuestro barrio es nuestro sistema solar, nuestra galaxia sería nuestra ciudad. Hay más ciudades. A medida que se construyen telescopios cada vez más potentes, un puntito de luz que nos parecía que era una estrellita muy débil, resulta que lo ampliamos y tiene miles de puntitos. Es una galaxia. Y así tenemos, por ejemplo, esta, 88.000 años luz, las nubes de Magallanes, 210.000 años luz, la galaxia Escultor, la galaxia Leo, Andrómeda, 2,5 millones de años luz de distancia a nosotros. Es decir, la luz que nos llega de Andrómeda
Salió de las estrellas de Andrómeda hace 2,5 por 10 elevado a 6. 2,5 millones de años luz. Salió. Eso es lo que ha tardado en llegar hasta nosotros. El universo es inmenso. La galaxia Triángulo, y estas son las que están más cerca. Se estima que existen alrededor de 2 billones de galaxias. Apuntemos donde apuntemos los telescopios, pillamos una galaxia seguro. ¿No os entra escalofríos de pensarlo? ¿Y a qué distancia están? ¿Qué tamaño tiene el universo? Fizeau detectó el desplazamiento hacia el rojo de la luz, el corrimiento hacia el rojo. Vamos a explicarlo un poquito. Conocéis el efecto Doppler, ¿no? Es decir, estáis parados en la parada del autobús y pasa una ambulancia. ¿Sí? ¿Qué escucháis? Tiro, riro, 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 riro. ¿Verdad? Cuando se acerca la ambulancia escuchamos un sonido agudo, más agudo que el que realmente está produciendo. El que realmente está produciendo es cuando está justo frente a nosotros, una cosa intermedia. Y cuando se aleja, escuchamos un sonido más grave que el que realmente está produciendo. Con la luz pasa lo mismo. Una galaxia que se está alejando de nosotros, la luz que nos llegue está desplazada hacia el rojo, hacia frecuencias más bajas. Sería como la ambulancia que se está alejando. Y curiosamente, no hay ninguna galaxia que se esté acercando, que tenga corrimiento hacia el azul. Todas las galaxias se están alejando de nosotros. Este es el efecto Doppler aplicado a la luz. ¿Veis? Ahí arriba tenéis una serie de barritas. Es el espectro, es decir, la luz que metemos en un prisma y se produce la difracción, se produce el arco iris, ¿verdad? Muy bien. Y reconocemos esas rayitas, que es un espectro de absorción, que esa estrella, el Sol, tiene hidrógeno, porque tiene esas barritas colocadas exactamente ahí. Una barrita en el rojo, otra en el amarillo, 2 barritas en el verde, pero uno está en el verde azulado. Un científico que está acostumbrado a ver esos espectros, enseguida reconoce, dice, eso es hidrógeno, o ese es el espectro del sodio, o ese es el espectro del helio, o ese es el espectro del litio. Muy bien, pues nosotros podemos analizar la luz que nos viene de cierta galaxia y notamos que es el espectro del hidrógeno, pero desplazado hacia el rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que se está alejando. Y eso ocurre con todas las galaxias. Y algunas se alejan despacito, es decir, el corrimiento hacia el rojo es menor, y otras se alejan mucho más rápido, y el corrimiento hacia el rojo es mucho más acusado. Es la ambulancia que se aleja despacio de nosotros o una ambulancia que se aleja muy rápido de nosotros. ¿Sí? Hubble observó que la velocidad de alejamiento es proporcional a la distancia. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. De manera que calculó la constante de proporcionalidad, que luego se ha ido rectificando, se ha ido matizando, con lo cual se estima que las galaxias más lejanas se encuentran a 4.500 millones de años luz de nosotros. Por lo tanto, el universo tendría 4.500 años luz por un lado, otros tantos por otro, es decir, un diámetro de 9.000 millones de años luz. Una estimación, ¿vale? Una gigantesca esfera. Eso suponiendo que nosotros estamos en el centro. Porque claro, vemos hasta donde vemos, la última galaxia que vemos, no sabemos qué hay después. No sabemos si se acaba el universo ahí o hay más galaxias cuya luz no nos ha llegado todavía. ¿Lo entendéis, verdad? Pensar que nosotros somos el centro del universo es un poquito egocéntrico, ¿no os parece? Pero bueno, es un comentario. A lo mejor podría ser. ¿Acaso el universo tuvo un comienzo? ¿Cómo nació? Aquí está la hipótesis del Big Bang, ¿de acuerdo? Es solo una hipótesis. Si los científicos piensan, si el universo se está expandiendo, las galaxias se están alejando de nosotros, es que antes estaban más cerca, y antes estaban más cerca. ¿Y así hasta cuándo? Pues a lo mejor es que todas estaban apiñadas al principio prácticamente en un punto,
que en un momento dado reventó. Eso sería el Big Bang, el Gran Bang, la gran explosión. Bien, es solo una hipótesis. Como creyente, yo creo que Dios creó el universo. No sé cómo, ni cuándo, pero Dios lo creó. Muchos científicos se esfuerzan en decir, no, el Big Bang salió solo. Pero bueno, yo lo discuto, como físico lo discuto. No, tiene que haber una energía infinita, prácticamente, en ese punto, para reventar. Esa energía no es la nada. El universo no pudo surgir solo de la nada. Eso para mí es un absurdo filosófico y científico. ¿Pudo Dios crear el universo haciendo así? ¿Plas? Pues puede ser. Pero yo no estaba allí para verlo, y nadie estaba allí para verlo. No sabemos cómo Dios creó el universo. Esto es solamente una hipótesis. ¿Me entendéis? ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Es perfecto el universo, y con esto vamos a ir acabando por hoy. Y os dejo esta diapositiva un poco para que hagáis algún tipo de reflexión. Mirad, ¿es perfecto el universo? Si creemos que el universo ha sido creado por Dios, lo que Dios hace es perfecto, ¿no? Tiene que ser perfecto. En cambio, hemos visto que hay astros que colisionan. Incluso posiblemente hubo una colisión que destruyó un planeta y ahora tenemos el cinturón de asteroides. Y hemos visto los cráteres que se forman en nuestro propio planeta. ¿Cómo está la Luna? Llena de cráteres de impacto. Hace 30 años, no sé si recordaréis, se vio perfectamente cómo un cometa colisionaba con Júpiter. ¿Lo recordáis? Salió en las noticias. Y miles de fotografías, paso a paso, como el cometa fue cayendo en la órbita de Júpiter y fue tragado por Júpiter. Eso es lo que ocurre. Hay estrellas que se agotan, que se mueren. Y se comprimen tanto que llegan a formar una estrella de neutrones. Colapsan, forman una estrella de neutrones. Depende del tamaño inicial de la estrella, puede terminar así o puede terminar reventando otra vez. Los protones y los electrones se juntan tanto que ya no puede existir un átomo de hidrógeno. Protón y electrón se funden formando un neutrón y ya la estrella deja de iluminar. En una estrella de neutrones no se produce ninguna reacción nuclear de la cual salga energía. Hay agujeros negros que se comen todo lo que tiene alrededor, incluso la luz. Hay supernovas, estrellas que explotan, las hemos visto. Y son explosiones que se dan con bastante frecuencia. Y hay estrellas que fagocitan a otras, que se comen a otras. Una estrella, dos estrellas que están girando, orbitando, y una tiene menos masa que la otra, y al final va cayendo y es tragada por la otra. Es decir, y esto ya es una reflexión personal mía. Yo en el universo veo depredación y veo muerte, igual que aquí. No sé qué pensáis vosotros. Mañana seguimos, ¿vale? De momento podríais reflexionar en esta última idea. Gracias.